Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un panqué sin harina y sin azúcar. Esta es una versión muy rica de un panqué que queda súper esponjoso. He estado subiendo recetas saludables y me han pedido más, entonces este panqué les va a encantar. Vamos a comenzar ya con el video. Antes de comenzar les recuerdo que todos los ingredientes aparecen en la descripción del video. También conforme los voy agregando aparecen en la parte de abajo de la pantalla. Vamos a comenzar preparando un molde de panqué, un molde de 9×5 o de 8×4, la medida que ustedes tengan está bien. Le puse papel de horno y un poco de spray antiadherente. Lo voy a reservar aquí y voy a comenzar mezclando mis ingredientes secos, que es maicena, un poco de canela. Yo le quiero dar un toque a canela. Les decía que lo estoy saborizando con canela porque a mí en lo personal me gusta mucho, pero ustedes pueden utilizar, si quieren, ralladura de limón o cualquier tantito extracto de almendra. Ese ya se lo agregarían con los líquidos, o cualquier sabor que ustedes le quieran dar al panqué. Voy a agregar un poco de polvo de hornear y una pizquita de sal y voy a mezclar todo muy bien. Voy a mezclar hasta incorporar. Una vez que está listo, voy a reservar. Y voy a tomar aquí huevos, vamos a estar utilizando 3. Voy a tomar aquí 3 yemas, los vamos a separar. Voy a batir estos dos. Yo estoy utilizando fruto del monje. Pueden utilizar el que ustedes quieran. De la cantidad que yo estoy utilizando, que son 40 gramos, voy a agregar un poquito más. Aproximadamente van a ser aquí 20 con las yemas. Pero ustedes, si agregan otro, stevia o esplenda o el que ustedes acostumbren, les recomiendo que si ustedes ya tienen una cantidad calculada, esa sea la que utilicen, porque cada edulcorante tiene una potencia diferente. Entonces es bien importante que ustedes vayan midiendo la cantidad. Si es fruto del monje, con 40 gramos, para mi gusto está muy bien. Voy a agregar aquí también lo que es el yogurt. Estoy agregando yogur griego. Y voy a agregar también vainilla. Se trata de que todo esté muy bien incorporado y que el edulcorante se disuelva por completo. Cuando llegamos a este punto, vamos ahora sí a empezar a cernir los ingredientes secos, que ya los habíamos mezclado previamente. Los voy a agregar aquí y voy a comenzar a cernir. Y con ayuda de una espátula voy a revolver a que se vayan integrando. Una vez que tenemos nuestra mezcla homogénea y todo muy bien integrado, en este punto lo vamos a reservar. Y ahora voy a empezar batiendo mis claras, que son 3. Las voy a comenzar a batir y cuando empiecen a esponjar voy a ir agregando poco a poco el edulcorante. Una vez que ya están esponjadas, nuestras claras ya están listas. Aquí es muy importante cuidar el punto en el que las claras lleguen a esponjar, pero no se sequen. Cuando batimos de más y se secan, luego nos cuesta mucho trabajo incorporarlas en la otra mezcla. Entonces voy a agregar una tercera parte y voy a hacer movimientos envolventes para irla integrando poco a poco. Con este movimiento tienen que ser súper pacientes porque aquí se trata de incorporar. Esto es lo que va a hacer que nuestro panqué esté muy esponjoso, de incorporar bastante aire. Vamos a agregar ya el resto de las claras.
Y ahora sí, ya que tenemos nuestra mezcla muy esponjosa, la vamos a verter. Damos unos ligeros golpecitos por si hay burbujas grandes salgan, y ahora sí ya lo vamos a llevar al horno. Va a durar entre 30 y 40 minutos aproximadamente y el horno está a 175 grados centígrados. Vámonos ya para el horno. Ya salió nuestro panqué del horno, tiene como unos 5 minutos afuera. Me voy a asegurar que esté bien despegado. Voy a quitar los broches con mucho cuidado y me voy a ayudar del papel para sacarlo. Y con mucho cuidado voy a despegar el papel de la parte de abajo. Cuando hacemos estos bizcochos que son tan aireados, que tienen tanto aire, y la masa o la harina que se está utilizando en este caso, que es maicena, es muy liviana, es necesario desmoldar pronto, porque si se quedan dentro del molde van a agarrar humedad y se nos pueden colapsar un poco. Entonces es muy importante a los 3-5 minutos sacarlo del horno, desmoldarlo, y si lo pueden poner un poquito así en alto para que no esté tan directo aquí el calor y se humedezca, eso le va a ayudar mucho a que enfríe parejo y que enfríe más rápido. Entonces vamos a dejar que enfríe por completo para después hacer una pequeña decoración. Y una vez que ya está frío nuestro panqué, lo vamos a pasar al plato donde lo vayamos a servir y lo vamos a decorar de una manera muy sencilla. Voy a poner un poquito de fruto del monje pulverizado por la parte de arriba como si fuera azúcar glass, pero es un edulcorante. Y le voy a poner de una manera muy sencilla nada más unas fresas en mitades por la parte de arriba. Nada mejor que acompañar un panqué con fruta fresca. Bueno, a mí en lo personal se me hace muy rico. Y lo voy a partir porque para mí es importante que vean cómo queda este panqué de suave, de esponjosito, súper rico. Vean por favor la miga, súper aireado, mire, súper esponjado. O sea, es una verdadera delicia de panqué. Pues como se pudieron dar cuenta, este panqué es ganador, de verdad es garantía, queda muy rico, lo pueden acompañar así de fruta, también lo pueden acompañar de alguna mermelada casera que no contenga azúcar. Por ahí subí hace poco una mermelada de verdad deliciosa de zarzamora. En junio, julio es temporada de chabacano, también pueden hacer mermelada de chabacano. Díganme por ahí si les gustaría la receta para subírselas. Y bueno, espero que disfruten mucho, déjenme en los comentarios qué les pareció y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.